¿Batallas ganadas o batallas perdidas? Muchos de nosotros los cristianos estamos acostumbrados a ese tipo de palabras o de frases, pensando que batallas ganadas es cuando Dios está con nosotros, batallas perdidas es posiblemente una falta de ayuda divina para nuestras vidas. Una de las grandes batallas ganadas en el Antiguo Testamento es posiblemente una de las historias más famosas, una de las historias más conocidas por los niños en la escuela dominical, una de las historias que vienen más impresas en libros, que se han mencionado en historias de todo tipo, que se han mencionado en frases célebres por todo el mundo, en medios cristianos y en medios no cristianos. Es una historia que ha traspasado los siglos, porque es la historia del mayor y el menor, es la historia del más grande y el más pequeño, la historia del más fuerte y el más débil, la historia del que está por debajo de las expectativas y la historia de aquel que parece tener todas las de ganar. Es la historia de David y Goliat. Usted posiblemente ha escuchado esto. Algunas veces la escuchamos en ámbitos que no son necesariamente de iglesia. Usted la ha escuchado en libros de historia. Usted la ha escuchado en películas o en frases célebres que vienen en el periódico. En todos los lugares que posiblemente nos podamos imaginar, se ha escuchado acerca de esta historia. La historia de David y Goliat, el gigante y el niño y el muchacho pequeño. Es como decía antes, la fuerza del más débil en contra del más fuerte. Y nos encanta la historia, porque la historia nos dice cómo gana el más débil, cómo el que parecía no tener ninguna posibilidad de ganar es el que se lleva la victoria. Es más, para nosotros los cristianos muchas veces esta historia quiere decir que a pesar de que seamos débiles, que a pesar de que no tengamos mucho de lo que se vea que parece fuerza o qué sé yo, apariencia de guerreros, podemos ganar batallas. Otras personas nos han hablado acerca de cómo derrotar a nuestros gigantes en la vida y entonces predicadores y en muchos púlpitos, en muchas partes donde esta historia es enseñada, se nos dice que es muy posible derrotar a los gigantes que tengamos de frente. De hecho, a través de esta historia nos damos cuenta que el nombre de David ha sido puesto en alto muchas veces, está en un pedestal porque es el muchacho que derrota al gigante, porque es el desconocido que ahora parece más conocido. Esta es la historia que nos hace pensar que tenemos una oportunidad. Algunos de nosotros, como vimos la semana pasada, que podemos estar en un lugar de pequeñez, en un lugar de desconocimiento, en un lugar de aislamiento donde nadie nos conoce, no tenemos nombre, nos da la esperanza de que podemos ser alguien, de que podemos derrotar a esas cosas que son más grandes que nosotros. Hoy quiero traer o entrar a esta historia de David y Goliat con una perspectiva quizás diferente a la que hemos escuchado. Hoy quiero hablar más acerca de la batalla, no necesariamente ganada o perdida, pero más de la batalla. Es más, déjeme acercarme a la historia hablando de cuando se ganan batallas, cuando tenemos la oportunidad de derrotar a gigantes. ¿En dónde está el honor de esa batalla? ¿A quién le damos el honor de esa batalla? Porque déjeme decirle, David, aunque parece un muchacho sumamente dispuesto, aunque parece el típico héroe de nuestra historia bíblica, no es necesariamente lo que nosotros creemos. La Biblia relata la historia, dándonos a entender aspectos de la vida de David que para muchos de nosotros pueden ser sorprendentes. Porque nunca hubiéramos pensado en David como una persona que no es el héroe que hemos visto a través de nuestros años de escuela dominical, a través de nuestros años de cristianismo. Y eso nos puede traer algún tipo de sentimiento mm, que nos hace desanimarnos. Tal vez nos puede hacer sentir decepción en él. Pero hay algo cierto en cuanto a las historias de la Biblia.
Hay algo cierto que tenemos que tomar en cuenta cuando nos acercamos a la Biblia. Es que la Biblia nos va a presentar a la persona tal y como es y no necesariamente tal y como nosotros queremos verla. Es por eso que cuando yo me acerco a la Biblia me va a hacer un espejo a mí mismo y me va a presentar al rey que muchas veces yo no quiero ver, que posiblemente yo no quiero ver, pero es el rey que la Biblia realmente refleja. Somos un reflejo de la creación de Dios. La semana pasada hablé un poco de esto. En ese reflejo vamos a tener que ver a Cristo. Y cuando nos reflejamos en el rostro de Cristo, no solamente vemos una persona aceptada por Dios, no solamente vemos un hijo de Dios redimido, pero también vemos nuestras faltas. ¿Y cuánto camino todavía tenemos que recorrer para tener la imagen de Cristo en nosotros? Es una dicotomía, lo que quiere decir que hay dos factores. Un factor de aceptación, pero también un factor que nos hace entender que todavía no hemos llegado allá. Pablo lo decía claramente, todavía no lo he conseguido, todavía no he llegado a lo que quiero ser. Este es David, de quien vamos a hablar hoy. Vamos a hablar del honor de las batallas ganadas, eh, principalmente de esta batalla que gana David. Estamos en Primera de Samuel, capítulo 17. Búsquelo conmigo. Espero que tenga su Biblia a la mano. Aquí nos encanta estudiar la Biblia, así que vamos a leer el texto, vamos a ver qué nos dice el texto y ver qué posibles enseñanzas para nuestra vida y principios para nuestra vida podemos sacar de esta historia. Si está listo conmigo, Primera de Samuel, capítulo 17. Es una historia un poco larga, así que agárrese, póngase el cinturón, vaya conmigo. Vamos a ir a través de la historia famosa de David y Goliat. Los filisteos reunieron sus ejércitos para la guerra. Los filisteos son los archirrecontra enemigos del pueblo de Israel en esta etapa de la historia. Concentrando sus fuerzas en Soco, pueblo de Judá, acamparon en Efes-Damín, situado entre Soco y Azeca. Hablemos de trabalenguas. Por su parte, Saúl y los israelitas se reunieron también y acampando en el valle de Ela, ordenaron sus filas para la batalla contra los filisteos. Con el valle de por medio, los filisteos y los israelitas tomaron posiciones en montes opuestos. Estamos hablando de un área bastante extensa del valle en medio de los dos. Los dos ejércitos están en las dos montañas, esperando el momento indicado para atacarse. Pero, versículo 4. Un famoso guerrero, oriundo de Gat, salió del campamento filisteo. Su nombre era Goliat y tenía una estatura de casi 3 metros, o sea, más o menos 2 veces yo. Y yo no mido 1,50 necesariamente, pero para darnos una impresión. Llevaba en la cabeza un casco de bronce y su coraza, que pesaba 55 kilos, la coraza que tapaba su pecho, también era de bronce, como lo eran las polainas que le protegían las piernas y la jabalina que llevaba al hombro. El asta de su lanza se parecía al rodillo de un telar y tenía una punta de hierro que pesaba casi 7 kilos, sumamente pesada. Delante de él marchaba su escudero. Y entonces nos da la descripción de cómo se ve este enemigo. Si los filisteos son los archirrecontra enemigos del pueblo de Israel, él, Goliat, es la representación del enemigo. Me llama la atención porque muchas veces nosotros pensamos en cuál es, qué es lo que le da visión, cómo es que podemos ver al enemigo nuestro. Y nosotros muchas veces reflejamos o vemos al enemigo reflejado en algunas cosas en particular. Si usted lo ve en un vecino ruidoso, entonces todos los vecinos ruidosos pueden ser enemigos. Siempre tratamos de materializar al enemigo. Si Israel podría materializar a un enemigo, era a través de Goliat. Versículo 8. Goliat se detuvo ante los soldados israelitas y los desafió. ¿Para qué están ordenando sus filas para la batalla? ¿No soy yo un filisteo? ¿Y no están ustedes al servicio de Saúl? ¿Por qué no escogen a alguien que me enfrente? Y es aquí donde manda un reto. Esto era muy normal, o muy común más bien, en estos tiempos de la historia.
dos campeones de los dos ejércitos luchaban entre sí para decidir cuál de los dos ejércitos iba a ser el ejército ganador o cuál de los dos pueblos iba a ser el pueblo ganador. Lo podemos ver en algunas películas um, que son de origen histórico. ¿Por qué no escogen a alguien que se me enfrente? Si es capaz de hacerme frente y matarme, nosotros les serviremos a ustedes, pero si yo lo venzo y lo mato, ustedes serán nuestros esclavos y nos servirán. Dijo además el filisteo, yo desafío hoy al ejército de Israel, elijan un hombre que pelee conmigo. Al oír lo que decía el filisteo, Saúl, el rey, por lo menos el rey que está fungiendo en este momento, y todos los israelitas se consternaron y tuvieron mucho miedo. Una vez más, el miedo les hace tomar decisiones equivocadas. Versículo 12. Vamos a entrar a la historia con David. David era hijo de Isaí, un efrateo que vivía en Belén de Judá. En tiempos de Saúl, Isaí era ya de edad muy avanzada y tenía 8 hijos. Sus 3 hijos mayores, la semana pasada lo leímos, habían marchado a la guerra con Saúl. El primogénito se llamaba Eliab, el segundo Abinadab y el tercero se llamaba Sama. Estos 3 habían seguido a Saúl por ser los mayores. David, que era el menor, solía ir a donde estaba Saúl. Recuerde la semana pasada que Saúl pidió que David viniera para tocar el arpa, para ahuyentar al espíritu malo de él. Pero regresaba a Belén para cuidar las ovejas de su padre. O sea, David estaba en un sube y baja, en ve y regresa desde su casa hasta el palacio de David. El filisteo, versículo 16, salía mañana y tarde a desafiar a los israelitas. Y así lo estuvo haciendo durante 40 días. 40 días, el número 40 tiene una connotación particular en la Biblia. Y hay muchas cosas que tienen ese número. Los 40 años en el desierto de Israel, los 40 días de ayuno de Jesús. Hay muchas cosas que tienen el número 40. Pero eso es otra serie de sermones que no vamos a tocar en este momento. Un día Isaí le dijo a su hijo David, toma esta bolsa de trigo tostado y estos 10 panes y vete pronto al campamento para dárselos a tus hermanos. Lleva también estos 10 quesos para el jefe del batallón. Averigua cómo les va a tus hermanos y tráeme una prueba de que ellos están bien. Era la manera de Isaí para saber que sus hijos seguían vivos. Los encontrarás en el valle de Ela con Saúl y todos ellos y todos los soldados israelitas peleando contra los filisteos. David cumplió con las instrucciones de Isaí. Se levantó muy de mañana y después de encargarle el rebaño a un pastor, tomó las provisiones y se puso en camino. 2 cosas para tomar en cuenta. Se levantó muy de mañana. Era una costumbre de él. Era pastor. Tenía que cuidar a sus ovejas y se levantaba muy de mañana. Más adelante en los Salmos, él nos va a recordar que él se levanta de mañana para buscar a Dios, no solamente para ir a trabajar. Un buen ejemplo para nosotros. Levantarse temprano, que es saludable, es productivo, pero también buscar a Dios desde la mañana. La segunda cosa que quiero que usted tome en cuenta ahí es después de encargarle el rebaño a un pastor. Y vamos a ver otra cosa que él hizo que es muy parecida mientras leemos. Llegó al campamento en el momento en que los soldados, lanzando gritos de guerra, salían a tomar sus posiciones. Los israelitas y los filisteos se alinearon frente a frente. David, por su parte, dejó su carga, la comida que llevaba, al cuidado del encargado de las provisiones. 2 veces en la historia, David le deja algo a alguien. Él trata de darle funciones a otras personas con lo que él tiene. Eso significa delegación. Yo creo que esto es algo positivo de la historia de David. Era alguien bueno delegando, sabiendo cómo dejar responsabilidad para otros, para que los otros lo hicieran. Los cristianos deberíamos ser más así, deberíamos aprender a delegar más. Los pastores deberíamos aprender a delegar más y no ser los que hacen todo en todo momento.
Sin embargo, eso es una nota al lado. Mientras conversaban, Goliat, el gran guerrero filisteo de Gat, salió de entre las filas para repetir su desafío y David lo oyó. Cada vez que los israelitas veían a Goliat, huían despavoridos. El miedo, tomar decisiones por miedo, nos hace tomar decisiones equivocadas. Ese es gratis. Algunos decían, ven a ese hombre que sale a desafiar a Israel. A quien lo venza y lo mate, el rey lo colmará de riquezas. Además le dará a su hija como esposa y su familia quedará exenta de impuestos aquí en Israel. Tres cosas importantes va a ganar quien mate a este gigante. Número uno, va a tener riquezas. Número dos, no va a tener que pagar impuestos. Número tres, se va a ganar a la hija del rey. Hey, ¿qué más quieres? Tienes familia, tienes riquezas y estás exento de impuestos. ¿A quién no le gustaría tener eso? David preguntó a los que estaban con él. Ya lo había escuchado una vez, pero preguntó a los que estaban con él, ¿qué dicen que le darán a quien maten a este filisteo y salve el honor de Israel? ¿Quién se cree este filisteo pagano que se atreve a desafiar al ejército del Dios viviente? Al que lo mate, repitieron, se le dará la recompensa anunciada. Y lo repiten segunda vez. Eliab, el hermano mayor de David, lo oyó hablar con los hombres y se puso furioso con él. Le reclamó, ¿qué has venido a hacer aquí? ¿Con quién has dejado a los rebaños? Y ya me perdí por aquí. Ahora sí, ¿con quién has dejado esas pocas ovejas en el desierto? El pobre era pastor y tenía pocas ovejas. No era un pastor muy exitoso, que digamos. Yo te conozco, le dice su hermano. Y escuchen esta frase. Yo te conozco. Eres un atrevido y malintencionado. Cuando usted a alguien le dice, yo te conozco, ¿va a mencionar cosas así o va a mencionar cualidades positivas? ¿Qué diría su esposa si le dicen, tú conoces a tu esposo, dinos dos características de él? ¿Qué dirían tus compañeros de trabajo? ¿Qué diría tu familia? ¿Qué diría tu vecino? Yo te conozco. Eres uno y dos cosas. El hermano de David le dijo, yo te conozco. Eres un atrevido y eres malintencionado. Vamos a hablar de eso más adelante. Seguro que has venido para ver la batalla, le dice. ¿Y ahora qué hice? Protestó David. Es como un buen hermano, el pleito de los hermanos es muy parecido. ¿Y ahora yo qué? ¿Yo qué? Si apenas abrí la boca. Apartándose de su hermano, le preguntó a otros. Tercera vez que David va a preguntar, quienes le dijeron lo mismo, la misma cosa. ¿Qué va a ganar el que mate al gigante? Algunos que oyeron lo que David había dicho se lo contaron a Saúl. Y este mandó a llamarlo. Entonces David le dijo a Saúl, recuerde que ya se conocían. Le dice David a Saúl, nadie tiene por qué desanimarse a causa de este filisteo. Yo mismo iré a pelear con él. Y solo imagínese la cara de Saúl, escuchándolo. Mientras escuchaba hablar a David, ¿tú? ¿Cómo vas a pelear tú contra ese filisteo? Replicó Saúl. No eres más que un muchacho, 17 años posiblemente, mientras que él ha sido un guerrero toda la vida. Solamente eres un muchacho. Él tiene la experiencia, tú no. Él tiene la fuerza, tú no. Y si no lo has notado, él tiene la altura, tú no. David le respondió, a mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. ¿Ok? Me imagino a Saúl diciendo. Cuando un león o un oso viene y se lleva una oveja del rebaño, yo le persigo y lo golpeo hasta que suelta la presa. Y si el animal me ataca, lo agarro por la melena y lo sigo golpeando hasta matarlo. Si este siervo de su majestad ha matado leones y osos, lo mismo puedo hacer con ese filisteo pagano, porque está desafiando al ejército del Dios viviente. El Señor que me libró de las garras del león y del oso también me librará del poder de ese filisteo. Me encanta este texto. Porque David nos está diciendo que ser pastor no necesariamente significa ser inútil.
Porque solo porque tiene un rebaño muy pequeño, no quiere decir que no ha tenido experiencia en su vida. Que solo porque es un muchacho joven, no quiere decir que no tiene experiencia en la vida. Más que nada, la semana pasada vimos que cuando Samuel unge a David, el Espíritu de Dios viene sobre David de una manera especial que no entendemos. Quizás no fue algo sumamente extraordinario a los ojos de las personas, porque Dios no se fija en la apariencia, se fija en el corazón. Sin embargo, lo que él dice, estoy seguro que si Dios está conmigo para matar esos animales salvajes, va a estar conmigo para matar a esta persona que está humillando el honor de Dios. Saúl le dijo, anda pues, y que el Señor te acompañe. Algo obvio, porque el Señor ya estaba con él. Luego Saúl visitó a David con su uniforme de campaña. O vistió a David, perdón, no visitó. Le entregó también un casco de bronce, le puso una coraza. David se ciñó la espada sobre la armadura, intentó caminar, pero no pudo porque no estaba acostumbrado. Imagínese ponerse todo ese peso, el peso que tenía el gigante, una coraza, no puedo andar con todo eso, le dijo a Saúl. No estoy entrenado para ello. Me encanta esa frase, no estoy entrenado para ello. David tuvo la oportunidad de verse como el gigante, de verse como los soldados del ejército. Pero dijo, no, no estoy entrenado para ello. Él sabía sus limitaciones en ese aspecto. Pero eso no le quitó la valentía para decir, yo puedo ir a luchar contra este gigante. Sigamos, porque se nos va a acabar el tiempo y vamos a solamente leer el texto. De modo que se quitó todo aquello, tomó su bastón, que era su cayado, fue al río a escoger 5 piedras lisas, las metió en su bolsa de pastor, luego, honda en mano, se acercó al filisteo. Este, por su parte, también avanzaba hacia David detrás de su escudero. Le echó una mirada a David y al darse cuenta de que era apenas un muchacho trigueño y buen mozo, siempre le meten ahí la parte de buen mozo porque los que somos menores en la casa somos bonitos. Con desprecio le dijo, ¿soy acaso un perro para que vengas a atacarme con palos? Palos porque traía su cayado en la mano y maldiciendo a David en nombre de sus dioses añadió, ven acá, les voy a echar tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. Y entonces David, inspirado por el Espíritu de Dios, le dice, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, Jehová Shabaoth, a quien has desafiado. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Hoy mismo echaré los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a las fieras del campo. Y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni de lanza. La batalla es del Señor y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. Wow, eso es solamente dicho por alguien que está inspirado por el Espíritu Santo. Tanta valentía, tanta eh, facilidad de palabra. Yo creo que solamente puede venir de alguien que tiene una inspiración divina. Y es que cuando estamos inspirados, tenemos valor y podemos enfrentar lo que sea. Si cualquier cosa puede quedarle a usted de este sermón, quizás lo que necesita es un poco de inspiración. Porque tal vez en lo que está pasando en su vida, el gigante que está enfrentando en este momento no le está permitiendo tener mucha inspiración. Pero vamos a llegar ahí en un momento. En cuanto el filisteo avanzó para acercarse a David y enfrentarse con él, también este corrió rápidamente hacia la línea de batalla para hacerle frente. Los dos venían el uno hacia el otro. Es como una película, en cámara lenta, los dos corriendo, metiendo la mano en su bolsa, sacó una piedra, estamos en cámara lenta todavía, y con la onza se la lanzó al filisteo, la pone en la honda, que es una pequeña bolsa de cuero atada con dos tiras de cuero también, y empezó a dar vueltas a la honda. Y la tira
hacia el gigante y lo hiere en la frente. Con la piedra incrustada entre ceja y ceja, el filisteo cayó de bruces al suelo. Así fue como David triunfó sobre el filisteo. Esta es la manera que lo hizo. Lo hirió de muerte con una honda y una piedra, sin empuñar una espada. Luego corrió a donde estaba el filisteo, le quitó la espada y desenvainándola, lo remató con ella y le cortó la cabeza. Cuando los filisteos vieron que su héroe había muerto, salieron corriendo. Cuando los filisteos vieron que su héroe había muerto, salieron corriendo. Cuando uno cree que su héroe no tiene la capacidad de defensa que uno creía que tenía, uno sale corriendo. Quédese con eso. Entonces los soldados de Israel y de Judá, dando gritos de guerra, se lanzaron contra ellos, los persiguieron hasta la entrada de Gat y hasta las puertas de Ecrón. Todo el camino, desde Saharayín hasta Gat y Ecrón, quedó regado de cadáveres de filisteos. Cuando los israelitas dejaron de perseguir a los filisteos, regresaron para saquearles el campamento. Luego David tomó la cabeza de Goliat y la llevó, otras versiones dicen, la cargó hasta Jerusalén. Pero las armas, la espada que le había quitado al gigante, la guardó en su tienda de campaña. Y esta es la historia. Una historia épica. Podemos ver la película, podemos ver la hazaña, podemos ver el campo de batalla, podemos ver la guerra, podemos ver la sangre por todas partes. Podemos ver el cuadro de David dándole vueltas a su onda, ondeando su onda, por eso se llama onda, porque la ondeas, tirando la piedra, matando al gigante. Podemos ver las conversaciones antes, podemos ver la ira en los hermanos de David, podemos ver la curiosidad de David preguntando 3 veces, ¿y qué es lo que gana el que mata a este gigante? Podemos imaginar al campo lleno de cuerpos de filisteos. Podemos imaginar a David ensangrentado, cargando la cabeza de el gigante como trofeo. Pero ¿qué aprendemos de una batalla así? ¿Qué nos puede dejar esta historia? Como dije antes, muchas veces pensamos que lo que nos deja una historia así es que podemos vencer a nuestros gigantes, que cualquiera de nosotros, por más pequeño que sea, por más minúsculo que sea, puede vencer a cualquier gigante que se le presente. Pero yo creo que hay más. Yo creo que hay más de eso, porque esta historia también nos hace ver quién es David, de muchas maneras. Y yo creo que estamos hablando de batallas para nosotros, para poder traer esto a nuestra realidad. Yo creo que tenemos que hablar de batallas como las batallas de las que hablamos la semana pasada. Son batallas que no tenemos con carne ni sangre, dice el libro de Efesios capítulo 6, sino que tenemos batallas en contra de potestades espirituales, de poderes, de autoridades que dominan este mundo de tinieblas. Estamos batallando contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes, en el cielo. Por lo tanto, sigue diciendo Pablo, pónganse toda la armadura de Dios porque estás en guerra. Pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Pónganse el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, cálcense con el evangelio de la paz, pónganse el escudo de la fe, pónganse el casco de la salvación y use la espada del Espíritu, que es la espada de la palabra de Dios. Este es el tipo de batalla de la que estamos hablando. No necesariamente la épica a la que sales a pelear enfundando una espada. ¿Qué nos puede dejar esta historia? Tengo 4 cosas para ustedes, si quieres seguirme. Sus notas están en iglesianorcos.com, ahí las va a encontrar debajo de este video. La número 1, la grandeza del enemigo puede paralizarnos. En esta batalla épica, pero que es espiritual para nosotros, la grandeza del enemigo puede paralizarnos. Los israelitas tenían tanto temor de este gigante, porque este gigante tenía toda la descripción, y nos la da en el texto, toda la descripción de alguien que podía deshacerse de quien él quisiera.
su casco era gigantesco, el asta de su lanza era gigantesca, sus botas eran gigantescas, él era gigantesco. Y estamos enfocados muchas veces en lo grande de la amenaza, más enfocados en lo grande de la amenaza que en el poder del Dios que está detrás de nosotros. Es por eso que les dije, tomen en cuenta esa frase que leímos hace poco. Los filisteos salieron corriendo despavoridos después de que su héroe murió. Los israelitas salieron huyendo aún antes de ver cualquier muerte, porque no creían en la fuerza de su Dios. Con razón no podían pelear, con razón tenían tanto miedo, porque al Dios que decían servir no le creían. Yo me pregunto, ¿cuántas veces nos sentimos derrotados de antemano en algunas de nuestras batallas espirituales? Porque el vicio es más grande que yo. El vicio me tiene completamente consumado. Porque he estado pecando demasiado tiempo. El pecado que cometo ya de por sí me tiene hundido. ¿Para qué voy a batallar con él? ¿Para qué voy a batallar con mi carácter que me domina? ¿Para qué voy a combatir con mis palabras? ¿Para qué voy a combatir con mis deseos, con mis pasiones más bajas? Y entramos a la batalla derrotados. Porque el enemigo nos paraliza, es demasiado grande para nosotros. Estos pensamientos son demasiado grandes para mí. Estos sentimientos son demasiado grandes para mí. Estas tentaciones son demasiado grandes para mí. Y la pregunta para ti en este momento es, ¿cuán grande es tu enemigo? ¿Cuán grande considera que es tu enemigo? ¿Por qué estás luchando? ¿Y cuál es tu enemigo y qué tan grande es? A veces no tenemos que ignorarlo porque de verdad es grande. Pero tampoco tenemos que sentirnos amedrentados por él si sabemos que el Dios al que servimos nos dijo que él es más grande que nuestro enemigo. Y déjeme darle esperanza en este momento, porque tal vez usted no sabe que su enemigo va a ceder ante un Dios tan grande como el suyo. El enemigo no puede derrotar a su Dios si usted verdaderamente le cree a su Dios. Esa es la importancia de estar preparado para la guerra también, porque estar preparado para la guerra nos va a dar una idea más correcta de a qué nos vamos a enfrentar. En Lucas 14:31, Jesús lo dice de esta manera. Supongamos que un rey está a punto de ir a la guerra contra otro rey. ¿Acaso no se sienta primero a calcular si con 10,000 hombres puede enfrentarse al que viene contra él? Si no puede, enviará una delegación mientras el otro está todavía lejos para pedir condiciones de paz. ¿Quién no se prepara para la guerra? Nosotros tenemos que estar preparados para la guerra y no estar amedrentados por la fuerza del enemigo. El enemigo es fuerte, las tentaciones son fuertes, este mundo es difícil. Usted sabe, si usted ha estado eh, tratando de batallar contra sus deseos mundanos, si usted ha estado coqueteando con el mundo últimamente, usted sabe cuán fuerte es. Y a veces uno está amedrentado y está asustado de cuánta influencia el mundo tiene en uno, en nuestra vida, en nuestros pensamientos. Pero déjame preguntarte esto, ¿por qué tienes tanto temor si le sirves a un Dios vivo? Si es que de verdad crees en Dios, en su poder en tu vida, si es que de verdad el Espíritu Santo está morando en ti, como Dios mismo lo prometió, como Dios se lo dio a David, ¿por qué tienes temor? ¿Por qué te ves amedrentado solamente por ver la estatura de tu enemigo, el alcance de tu enemigo, la fuerza de tu enemigo? Es la primera cosa. Muchas veces nos vamos a asustar por cuán grande enemigo tenemos, pero muchas veces ese enemigo está más dentro de nosotros, en nuestra mente y en nuestro corazón, que afuera. Porque la segunda cosa que tenemos que tomar en cuenta, luchamos algunas veces por nuestros derechos o vamos a luchar por el honor de Dios. ¿Por qué estás luchando? Y esa es la gran pregunta. Eso va a marcar la diferencia del miedo que le tengamos a nuestro enemigo. Generalmente vemos a nuestro enemigo como alguien vamos a ver si me acuerdo de la palabra, inderrotable, alguien que no se puede derrotar completamente porque pensamos que se trata acerca de lo que nosotros queremos.
y nos damos por vencidos. ¿A quién estamos defendiendo? ¿A Dios o a nosotros mismos? Esa es la gran pregunta. Las intenciones de David no siempre fueron muy buenas. Él dijo, yo voy a pelear con el gigante y voy a defender el honor de Dios. Y lo que ellos están haciendo en contra del pueblo de Dios, los filisteos. Yo voy a defenderlos. Pero sin embargo, por 3 veces él pregunta, ¿y qué hay para mí? ¿Y qué me gano yo con todo esto? Ah, una chica. Ah, un botín. Ah, no hay impuestos. Cuando nos enfocamos en lo que nos conviene, otros lo pueden ver. Otras personas lo van a ver. Y eso quiere decir que estamos más interesados en lo que nosotros queremos, en nuestros derechos, que en el honor de Dios. Dice el texto que sus hermanos lo conocían. Él dice, yo te conozco, le dice el hermano, eres un atrevido y un malintencionado. Y le habla acerca de el currículum vitae oscuro de David. Eso me recuerda que David es una mezcla de quienes somos nosotros. Nosotros somos una mezcla de gente que pelea por Dios apasionadamente muchas veces, pero también apasionadamente peleamos por nosotros mismos. Peleamos por lo que creemos es conveniente para el reino de los cielos, pero también pensamos que lo que es conveniente para nosotros también vale. Y peleamos por ambas cosas. Porque tenemos buenas intenciones por pelear por el honor de Dios, pero no siempre son fructíferas, no siempre dan resultado, no siempre se llevan a cabo. Pero a la hora de defender nuestro honor somos muchos más vocales. Cuando me tocan mis derechos, cuando me toca mi honor, cuando me toca mi reputación, entonces ahí tengo que ponerme las pilas. Tengo que ponerme necio, fuerte, firme. ¿Cómo me van a hacer eso a mí? Conmigo nadie juega. Usted ha escuchado estas frases. Conmigo nadie juega. Pero entonces, ¿qué vas a hacer con el honor de Dios? ¿Cómo lo vas a proteger? ¿Cómo lo estás protegiendo? El honor de Dios. Algunos podríamos pensar que es una tarea muy difícil. Algunos podríamos pensar que es algo que se nos escapa de las manos. Porque de por sí, si el enemigo es demasiado grande, si ya sabemos que tenemos la batalla perdida, ¿para qué voy a pelear por el honor? Ni siquiera mío. Y entonces se nos olvida la fuerza que Él nos ofrece. Y es por eso que dejamos su honor de lado y perdemos batallas. Si usted ve la batalla o sus batallas como una manera de defender el honor de Dios, pero si las ve demasiado grandes, si las ve demasiado imposibles de ganar, posiblemente está pensando en cosas muy épicas, está pensando en cosas muy grandes. Déjeme desenvolver esto un poco más. Pensamos en nuestras batallas como algo sumamente grande que ya nos tienen derrotados y por ende no vamos a poder ganar. Pensamos en nuestros vicios, lo que dije antes, en nuestras malas actitudes, en nuestro pecado, en nuestras tentaciones. Son más grandes que yo, el mundo es más grande que yo, el mundo me aspira y es mucho más grande que yo. ¿Y lo cotidiano? ¿Y lo más pequeño? Porque las pequeñas batallas que usted y yo estamos lidiando cada día, estamos luchando en estas cosas cada día, no las consideramos como una manera de defender el honor de Dios. Batallas pequeñas, el ser deshonestos en algún negocio, el chismear, el mentir, el ofender a alguien, el tener una mala actitud en contra de alguien, en, eh, en romper una promesa. Esas pequeñas batallas muchas veces no las tomamos en cuenta. Y nos vemos derrotados por las grandes batallas o los grandes enemigos que creemos que tenemos y no sabemos que las pequeñas batallas son las que nos ayudan a ganar grandes guerras. Dejemos de pensar en batallas épicas con espadas, escudos, armaduras, caballos, carros.
Empecemos a pensar en batallas pequeñas. Y empecemos a pensar cuál es el estandarte que debo alzar en esas pequeñas batallas de cada día. Las batallas de mi corazón y de mi mente con las que tengo que lidiar cada día. Esos pensamientos que no me dejan ser el hombre o la mujer que Dios quiere que yo sea. ¿Cuál es el estandarte de tus batallas? Yo tengo una sugerencia, Colosenses 3:17, todo lo que hagan de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús. Si Él está impregnado en cada cosa que hacemos, vamos a tener mejor opción de ganar esas batallas pequeñas. Esa es mi pregunta. ¿Estás peleando por tu honor o por el honor de Dios? Esas batallas, sean pequeñas o sean grandes, ¿las estás peleando por tu honor o por el honor de Dios? Cuando hablas acerca de política con alguien, ¿estás peleando la batalla de Dios o tu batalla? Cuando estás hablando de vacunas y de máscaras, ¿estás hablando de la batalla de Dios o de la tuya propia que estás lidiando en este momento? Cuando haces negocios, ¿estás luchando por tus propias batallas, por tus propias guerras, con tus propias armas? ¿O estás luchando porque Dios sea honrado en cada cosa que haces o dices en tus negocios? Cuando estás discutiendo con tu esposo o tu esposa, cuando tienes un problema familiar, ¿estás queriendo que el honor de Dios salga intacto o que el honor tuyo salga intacto? Si la batalla es del Señor, como dice el versículo 47, David dijo, la batalla es del Señor. Si la batalla es del Señor, ¿por qué seguimos peleando como si fuera una batalla nuestra? Es una buena pregunta. ¿Por qué sigo peleando por mis derechos y no por los de Dios? ¿Por qué sigo peleando por cómo me ve la gente y no como Dios es visto a través de mí por la gente? Sigo peleando por mis gustos, por mis pasiones, por mis deseos, por mi honor. Y entonces es en mis términos. Yo escojo mis guerras y yo escojo mis rivales. No es una batalla en contra de filisteos, es una batalla en contra de mis pecados, en contra de mi maldad. Número 3. No podemos ganar batallas usando la armadura de otros. ¿De dónde sale esto? Y eso es parte de por qué no podemos ganar batallas. Porque muchas veces pedimos prestada la fuerza, la cobertura de otras personas. Y queremos que ellos peleen la batalla por nosotros, no nosotros por ellos. No nosotros por nosotros mismos. David intentó vestirse con la armadura de Saúl. Imposible, le quedaba grande. No podía caminar. Lo hacía poco efectivo, lo hacía inútil. Cuando ya por sí mismo, por el Espíritu de Dios que estaba sobre él era útil. La armadura de otros nos sirven para pelear nuestras batallas. Nos sirven. Porque muchas veces nos hacemos dependientes y queremos que el otro es el que pelee la batalla por nosotros. Usted tiene que aprender a pelear sus propias batallas por usted mismo. Dios le va a dar las herramientas que usted necesita, las armas que usted necesita, la armadura que usted necesita. Herramientas prestadas, no es fácil hacer el trabajo. Pero si usted tiene las herramientas usted mismo, si son suyas, usted sabe dónde conseguirlas, cuándo agarrarlas en cualquier momento y usarlas. Usted aprende a usarlas porque tiene un tiempo sin caducidad. Déjame darle unos consejos en cuanto a esto, de pedir prestada la armadura de alguien más para luchar las batallas. Esto nos hace genuinos, sea genuino. El pedir, ya no dije la palabra, el pedir armaduras prestadas no nos hace genuinos. Yo no soy yo mismo. Yo estoy orando a través de la oración de alguien más que creo que es más espiritual. Estoy lidiando con un asunto interpersonal porque alguien más está hablando con la otra persona de mi parte. No puedo pedir armaduras prestadas para mis batallas. Tu batalla es tuya. Otros pueden pelearla por ti. No pueden otros pelearlas por ti. La segunda cosa, el segundo consejo, depende de Dios, no de otras personas. No puedes seguir insistiendo que otras personas sean las que peleen batallas por ti si tú no estás dispuesto a pelearla.
Es Dios el que quiere pelearla contigo, pero tú tienes que estar dispuesto a hacerlo. Si la batalla es de Dios, porque llamar a otra persona primero, busca a Dios. Él te va a ayudar. La ayuda de otras personas va a ser limitada. Ahora, déjeme decirle en esto, no estoy diciendo que usted no tiene que pedir ayuda en sus batallas espirituales. Es bueno pedir ayuda. De hecho, los israelitas van en ejército a hacer sus batallas por eso, porque el ejército es más fuerte que una sola persona. De lo que estoy hablando aquí es depender de alguien para que pelee tus batallas por ti mismo. Eso no puede ser. No vas a lograrlo. El ejército nos da ánimo y apoyo. De hecho, usted necesita un grupo de vida. Inscríbase. Esta es la semana para inscribirse a un grupo de vida aquí en Iglesia North Coast. Si nos está viendo de otro lugar del mundo o demás, no sé, háblenos. Estamos abiertos, estamos en toda la disposición de hacer que su vida crezca como un discípulo de Cristo. Ah, Solo escríbanos un correo, iglesianorcos.com. Ahí encuentra toda la información y vamos a ver cómo podemos incluirlo en un grupo de vida, a pesar de que sea online. Necesitas herramientas, la tercera cosa aquí en estos consejos. Necesitas herramienta. Y David tomó su bastón, David tomó su honda, David tomó lo que tenía para ir y pelear con el gigante. De hecho, el bastón, su callado, era su herramienta principal. Recuerde que él dijo que mataba a los animales golpeándonos. Es por su bastón. Ah, pero David usa las herramientas que tiene. ¿Cuáles son las herramientas que tienes para luchar tus batallas? Hay disciplinas espirituales que posiblemente puedes usar para pelear batallas. Hay oración, hay comunión con otras personas, grupos de vida. Hay aprendizaje de la palabra de Dios, lectura de la palabra de Dios, qué sé yo. Hay muchas herramientas que puedes usar. Descubre cómo usar esas herramientas. Pero también una cosa más, descubre cómo usar las armas del enemigo. David lo hizo, le quitó la espada al gigante para matarlo. Usa las armas del enemigo, las que crees que son armas del enemigo. Oh, yo no veo televisión porque es la caja del diablo. Eso lo decían hace como 40, 50 años atrás. Usa las herramientas que parecen herramientas del enemigo. Usa los medios sociales. Usa las estrategias de liderazgo. Usa, qué sé yo, tu trabajo, las, las, ah, las estrategias de mercadotecnia. No sé, Dios no está limitado para darte armas y combatir al enemigo en tus guerras. Primera de Corintios 14, 8 y 9 dice esto: si la trompeta no da un toque claro, ¿quién se va a preparar para la batalla? Así sucede con ustedes, a menos de que su lengua pronuncie palabras comprensibles. ¿Cómo sabrá lo que dicen? ¿Cómo se sabrá lo que dicen? Será como si hablaran al aire, preparados, con herramientas, con una trompeta clara, con una voz clara. Tienes que estar habilitado. Y para finalizar, cuarta cosa, ¿quién carga tus trofeos? ¿Tú o Dios? Todo este asunto, toda esta historia no es necesariamente una historia de matar gigantes, de ganar batallas, de ser el menor venciendo al mayor. Yo creo que es más bien una historia de orgullo. Es una historia para saber a quién le voy a dar el honor en mis batallas ganadas. ¿Es de Dios o es mío? Y por eso tengo esto: ¿quién carga tus trofeos? Tú o Dios, porque David se encarga de llevar la cabeza del gigante hasta Jerusalén. Él mismo, él cargó su trofeo. Miren lo que hice yo. A pesar de que él lo hizo con la intención correcta, el final, el anuncio que está dando es incorrecto. A veces cargamos nuestros trofeos mostrando cuán dignos somos de la gloria. Hablamos mucho de batallas ganadas, de lo difícil que fue ganarlas y cómo nosotros lo hicimos solos. Nuestro orgullo puede ser real. Dios quiere ganar las batallas por nosotros, quiere ayudarnos ayudarnos a que ganemos nuestras batallas, pero si nosotros
nos confundimos y pensamos que es nuestra fuerza, podemos caer en el mismo error de David. Podemos creer que somos muy buenos en lo que hacemos. Podemos creer que nuestro apoyo, que nuestra seguridad está en tantas batallas que hemos ganado. Podemos tener un orgullo casi fariseico de miren quién soy yo, miren qué bien que lo hice, miren qué bien que lo hago, miren qué bueno que hago la vida cristiana. Es bueno recordar las batallas, pero también es recordar batallas perdidas y eso nos hace humildes. Y nos hace recordar que solamente somos humanos, que solamente somos frágiles criaturas usadas por Dios cuando Él quiere. Las pasiones de David. ¿Qué hay para mí? ¿Qué me voy a ganar? Oh, me voy a ganar la hija del rey y me voy a ganar las riquezas. Oh, de paso, me voy a ganar no pagar impuestos. El honor de Dios. Vamos a pelear por el honor de Dios. Hay una lucha constante en el corazón de este hombre. Una lucha constante de intereses. ¿A quién le quiero dar el honor? ¿A Dios o a mí? ¿Quién quiero que gane? ¿Dios o yo? Esa, mi querido amigo, es nuestra historia. Es la historia de un ser humano que piensa que que puede hacerlo todo por sí mismo, que recuerda a Dios en algunas ocasiones y principalmente en las batallas más grandes, pero en las pequeñas batallas nos olvidamos y pensamos que nosotros somos los ganadores. Pero es por eso que necesitamos un héroe. Y David no es ese héroe. David no es el héroe de la historia. Necesitamos un héroe que pelee por nosotros. Necesitamos un héroe que venga a rescatarnos. Necesitamos un héroe que venga a rescatarnos no tanto de nuestros gigantes, más bien que venga a rescatarnos de nosotros mismos, de nuestro orgullo y de nuestra posible reacción de querer pensar que las batallas son ganadas por nosotros. Y la gloria nos la llevamos nosotros, no Dios. Déjeme orar por usted. Señor, yo pido que cualquier persona que esté viendo en este momento y que no tenga una certeza de que las batallas son ganadas por ti, no por él, no por ella, que podamos darnos cuenta en este momento que dependemos de ti, que las armas son tuyas, que la guerra es tuya, que el honor es tuyo. Y queremos reconocerlo no solo en nuestras grandes batallas contra el pecado y las grandes cosas que nos achacan en la vida y que nos hacen caer y resbalar en la vida cristiana, pero también queremos darnos cuenta de eso en las cosas que diariamente nos afectan y que muchas veces no podemos ver. Porque nuestro orgullo o nuestro ego no nos permiten hacerlo. Mi oración es que sea nuestro héroe, que nos rescate más que de gigantes, de nosotros mismos. Oro en el nombre de Jesús. Amén.